Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Quisiera invitarle que abra su Biblia en el Salmo 124. Salmo 124. A usted que está en casa, por favor tome su Biblia. Si quiere se une a nuestra devoción, así como acá en este lugar, y se pone en pie allá en casita, para que leamos este texto en el nombre de Jesús el Señor. ¿Lo tienen? Leemos de manera antifonal. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, yo el tercero, ustedes el cuarto. ¿Estamos listos? Al final todos leemos el último texto. Leamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, a quien amamos. ¿Quiénes aman a Jesús? Amén. Le digo a mi niña, ¿amas a Jesús? Y dicen, ¡mua! ¿Le lanzas besos a Jesús tú? Cosas que los niños nos enseñan, ¿cierto? En esta iglesia amamos al Señor Jesús. Entonces leamos en su nombre. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Fuerte. Nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Como las aves hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Vamos todos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Te adoramos, Señor, esta noche. Bendito sea tu nombre. Nos unimos a esta alabanza que durante siglos tu pueblo ha proclamado. Nosotros, seres humanos y que somos menores, proclamamos que tu nombre es bendito por los siglos de los siglos. Así que es alabado por siempre y para siempre. Al tomar esta noche tu palabra, nos regocijamos en tu ayuda, en tu guía y en tu protección. Te adoramos, Padre, en el precioso nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo, y toda la iglesia dice con fervor, amén, amén y amén. Siéntese un momento, por favor, querida iglesia. Sin duda alguna, usted se ha dado cuenta que estamos de celebración por nuestro 20 aniversario. ¿Alguien puede dar gloria a Dios por eso? ¿Qué tal si damos un fuerte aplauso al Señor por eso esta noche? Y sin duda alguna, todos en la iglesia han estado viendo lo que hemos hecho. Y querido hermano Robinson, quisiera que mostraras el videíto donde una de nuestras hermanas, la hermana María, nos dice qué significa la iglesia íntima devoción en su vida de fe. Y mientras lo vemos, me gustaría que usted pensara en qué ha significado esta iglesia local para su vida de fe. Porque en ocasiones nos acostumbramos tanto a aquellas cosas que poseemos que terminamos por restarles el valor. Por ejemplo, a ustedes que están casados, sus esposas algunas veces no les dicen cosas como, oye, no me has dicho que me amas.
Y entonces usted le dice, pero te lo demuestro. Pero ella necesita escucharlo, ella necesita que usted se lo diga. Los esposos también. Entonces uno le dice a la esposa, mi amor, estás como rara. Y ella dice, no, estoy bien, todo está normal, estoy igual que siempre. Pero uno necesita escuchar esas palabras de confirmación, esas palabras de edificación, esas palabras de fuerza espiritual. Así que todos estos días, sin duda alguna, nos hemos dado cuenta que estamos de cumpleaños. Y la verdad es que, aunque cada cierto tiempo nacen iglesias, no todas permanecen y no todas logran cumplir 20 años. Y no estoy hablando de denominaciones, hablo de iglesias locales. ¿Estamos listos? Un minuto más tengo para hablar. ¿Qué es una iglesia local? Una iglesia local es una congregación o una asamblea de creyentes que se reúnen en torno a un mismo pastor para escuchar la palabra del Señor. Eso significa que nosotros somos una iglesia local. ¿Qué es una denominación? Es la suma de muchas iglesias locales. Así que tienen una en un barrio allí, tienen otra en otro barrio, tienen una en una ciudad y terminan convirtiéndose en una denominación. Pero además tienen una línea teológica de comportamiento. Entonces usted escucha hablar de los reformados, de los bautistas, de los pentecostales unitarios, de los pentecostales trinitarios, de los menonitas. Todas esas son denominaciones. Y esas denominaciones parecen ser muy grandes cuando entre ellas se multiplican. Sin embargo, en el corazón de Dios, y lo que la Biblia nos muestra, es que Dios está interesado en la iglesia local. No es que Dios no quiera que la iglesia se extienda, es que en la iglesia local hay una autoridad especial, hay un poder especial. Y seamos francos, hermanos, hay un regocijo espiritual especial de parte de Dios. ¿Por qué algunos miembros se van de las iglesias locales? Porque ellos están renunciando a ser parte de esta comunidad. La mayoría de ellos se van cuando el cuerpo de la iglesia está en un crecimiento espiritual, y en ese crecimiento espiritual ellos ya no se ajustan porque no están creciendo, porque están en pecado, porque están en enfermedad o inclusive porque han permitido que su vida se llene de maldad y de corrientes que no corresponden a lo que la iglesia local está creyendo. Ahora bien, vamos a mirar esto que la hermana María nos dijo. ¿Le gustan las cámaras? No, no me gusta. ¿Por qué? No, porque no, Venga, pues, no me gusta la farándula. ¿No le gusta la farándula? No. Porque sí, uno no está acostumbrado a todo esto. Entonces por eso. ¿Eso sabe que estamos de cumpleaños? O sea, claro que sí. ¿Cuántos años vamos a cumplir? 20 años. 20 años. Muy bendecidos en estos 20 años, de los cuales yo apenas llevo 8. Y si tuvieras que resumir estos 20 años en una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? Felicidad. Llena de felicidad, de gozo y de la paz del Señor, porque en este lugar se siente la paz de Dios. Se siente la paz y esa paz trae Felicidad. felicidad. A los que llevan 20 años, que sé que son varios acá que llevan 20 años, les felicito, y a todos los que estén llegando, también los que lleven poquito tiempo, bastante tiempo, también los felicito por estar en un lugar donde se honra la palabra del Señor. Chao, bendiciones. Mucho gusto. Siempre, claro que sí, porque yo sé que no me vas a sacar ahí. ¿No la voy a sacar? No, eso creo. Eso creo. Íntima devoción. 20 años unidos a la verdad de Dios. Cuando vi este video por primera vez, fui confrontado con esa palabra, felicidad. ¿Ya pensó usted con qué palabra identifica usted su iglesia local? A alguien que se le ocurra algo, ¿con qué palabra lo identifica? Querido hermano Juan, amor. Adriana, fidelidad. Kate, familia. Susi, comunión,
¿Alguien más levantó la mano? Fernando. Seguridad. Gratitud. Tirso. Compromiso. Monita. Agradecimiento. Nuri. Fe. Judy. Amistad. Luis. Privilegio. ¿Alguien más? ¿Cuál? Tranquilidad. Bien. ¿Alguien más? Nani. Constancia. Patri. Renovación. Paz. Gozo. María Teresita. Iba a decir gozo. Entonces doble gozo. ¿Por allí iban a decir algo? ¿No? Bien. Pastor. Todas las anteriores. ¿Alguien más iba a decir? Armonía. ¿Y qué tal si pensamos en la palabra iglesia? Iglesia. Porque todas estas palabras son espontáneas y surgen de lo que sentimos. Si yo pasara a 2 o 3 de ustedes a que nos explicaran por qué dijeron esa palabra, por qué dijiste amor, por qué dijiste privilegio, por qué dijiste gratitud, tendría una explicación. Sí, claro, nos están diciendo, amigo Henry, si me le regalan un micrófono al pastor, venga pastor para acá. La hermana Mireya desde Maicao está diciendo íntima devoción, plenitud en Cristo Jesús. Ramiro Pulgarín dice crecimiento espiritual. Elsie Montes desde Anserma Caldas dice misericordia. Marcela Mejía, enseñanza y paz. Bueno, son algunos de los comentarios. Respuestas a lo que tú estás preguntando, pastor. Si en algún momento nuestros hermanos que están en otro lugar, los que no alcanzan a llegar por este paro de taxistas, quieren escribir, escríbanlo, porque esto es ser iglesia. Esto es ser iglesia. La iglesia durante mucho tiempo se ha dicho, no son las paredes, no es la estructura. Nos regocijamos en tener estas paredes, nos regocijamos en tener esta estructura, pero la iglesia somos nosotros. Ahora bien, en estos 20 años ocurrió algo que no estaba previsto, no por nosotros, sí por el Señor. Ahora ya no somos solo una iglesia local, ahora somos una iglesia nacional. Ahí debería usted decir gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, pastor, ¿qué más? Elizabeth Auchaibe dice amor, Glenis Casiani. Vea, curiosamente aquí seguidas las dos hermanas que atienden las iglesias en Maicao y en Turbo. Casiani dice salvación de Dios para mí. Chaibe dice yo describo como felicidad, es lo primero que llega a mi pensamiento. Monterrosa de Cincelejo dice amor y bondad. Isabel Milagro de perdón. Gracias, pastor. Y seguramente todas estas palabras representan lo que constantemente sentimos cuando venimos a congregarnos. Y aunque no me gusta la idea de estar quejándome, y es más, aunque me choca cuando las familias pastorales salen al púlpito y arrancan a decir, hermanos, es que ustedes no saben lo que nos ha tocado vivir, es que no es fácil, es que esto es muy difícil. La verdad es que hoy debo decir que, gloria a Dios, no ha sido fácil.
No ha sido fácil llegar hasta acá. Pastor, 3 más. Tres más. Marta Borgs, desde Nueva York, dice unidad. Marta Machado dice bendición enorme. Lucy Medina de Montebello dice bendición, el favor del Señor. Hamilton Villada dice servicio. Cuando juntes 3 más, me vas haciendo cenita. Claro. Pero hermanos, gloria a Dios, llegar hasta acá no ha sido fácil. Gloria a Dios. Y decía que me incomoda un poco cuando la gente empieza a quejarse porque tenemos la tendencia a victimizarnos para mostrar que fuimos muy valientes y que estamos esforzándonos mucho. Pero hermanos queridos, no se trata de nosotros. Hace algunos años el pastor acuñó una frase que se convirtió en parte de nuestro discipulado evangelístico. Somos colaboradores de confianza del equipo del Señor Jesús. Pero esta obra es de Él. Decir que no ha sido fácil significa que tenemos que pensar en lo que ha significado ser iglesia. Hermanos, ir a la cruz del Calvario no fue fácil. Gloria a Dios, no fue fácil. Morir por los pecadores siendo santo no fue fácil. Gloria a Dios, porque no fue fácil. Pero sembrar una iglesia tampoco es fácil. Y no ha sido fácil. Este salmo que hemos leído, y sin habernos puesto de acuerdo, hace parte de un conjunto de expresiones poéticas y de alabanza a Dios que se conocen en la Biblia como los cánticos de los peregrinos. ¿Por qué se llaman los cánticos de los peregrinos? Porque la mayoría de estos salmos fueron escritos por el pueblo de Israel que no vivía en Jerusalén, que no vivían cerca al templo del Señor, que no tenían la oportunidad de ir cada sábado a celebrar el Shabbat al lugar de culto. Estos cánticos fueron compuestos por personas que vivían en otras ciudades, inclusive en otros países. La mayoría de ellos vivían en otros países porque en muchos momentos de la historia de Israel, Dios reprendía a su pueblo y una de las cosas que hacía es que permitía que se levantaran enemigos y dispersaran al pueblo por el mundo. Usted recuerda cuando las tribus del norte, llamado el reino de Israel, fueron dispersos por los asirios. Los asirios además vinieron y se apropiaron de sus territorios. Un poco tiempo después vino el rey de Babilonia, emperador de Neobabilonia llamado Nabucodonosor, y se llevó a los judíos. A lo mejor de los judíos se los llevó para su territorio. Ahí usted va a encontrar la historia de Daniel y sus amigos, por ejemplo. Y Dios había dicho, los voy a reprender durante 70 años y los voy a esparcir y vendrán reyes que los llevarán cautivos. Así que en 70 años era muy normal que ellos se acomodaran en otros países, pero ellos empezaban a tener un deseo, queremos volver a Jerusalén. Y algunas veces querían volver a Jerusalén, pero no querían quedarse viviendo en Jerusalén porque ya habían hecho vida en otros países. De alguna manera Dios deseaba que ellos fueran luz para las naciones en otros lugares. Así que ellos tenían la responsabilidad de asistir a una de las 3 fiestas obligatorias que Dios había dicho en la Biblia que debían hacerse cada año y en la cual tanto los judíos de Israel como los judíos que estaban en otros países tenían que ir a Jerusalén a adorar. Pero resulta que los que estaban lejos de Jerusalén no se iban por el camino pensando en, ¿será que sí contraté al mayordomo adecuado? ¿Será que sí van a estar bien mis animales de carga? ¿Será que sí van a cuidar mis ovejas? Cuando ellos se desconectaban para ir a Jerusalén, todo el camino se iban cantando. ¿Y qué cantaban? Estos cánticos que se llaman los cánticos de los peregrinos. Usted puede leer desde el 120 en adelante. Esta noche hemos leído el Salmo 124. Y en este salmo, cuando se escribió,
El escritor está pensando que Israel son mucho más de los que se pueden ver, pero esos que son y que no se pueden ver y que son Israel, tienen que declarar una verdad. Y esa verdad es que el Señor ha estado siempre con nosotros. Hoy nosotros peregrinamos unos cuantos kilómetros para llegar acá. En esta iglesia es cierto que hay hermanos que tienen una fe ejemplar. Todos tenemos fe, todos, espero yo. Algunos puede ser que estén débiles en la fe, pero hay hermanos que sobresalen en su devoción a Dios. Y tenemos hermanos que vienen de otros municipios: Sabaneta, Envigado, Itagüí. Pero escuche esto, Montebello. La hermana Lucy Medina viene de Montebello y normalmente cada domingo ella es una de las 5 primeros creyentes que llega al templo. Y cuando llega, usted la observa que llega regocijándose, inclusive antes de que tuviera novio. Porque ella se regocijaba en el Señor. Hay hermanos que vienen desde la Estrella. Hay hermanos que vienen de corregimientos como San Cristóbal. Y todos vienen con un deseo: adorar al Señor. Ahora bien, algunas veces estamos cerca y no venimos. Sin embargo, quiero que piense en esto para que no se sienta mal. Tanto la que viene de Montebello como los que venimos de aquí cerca de 2 o 3 cuadras, ni siquiera estamos peregrinando para llegar a este templo. Estamos peregrinando mientras llegamos a la ciudad que Dios ha construido en el cielo, y es la patria celestial. Allá arriba hay una ciudad que dice la Biblia que su arquitecto y su constructor es Dios. Una ciudad que dice la Biblia que aunque Abraham recibió promesas para recibir el territorio que hoy le pertenece a Israel, él sabía que había una patria mejor y está allá en el cielo. Esa patria que está en el cielo, esa ciudad que está en el cielo, no es una metáfora, no es invención humana, es una ciudad real. Dios mismo la ha estado construyendo. Dios mismo se ha encargado de edificarla. No hay intervención humana allá, es Dios mismo quien la ha hecho. Y todo lo que conocemos aquí en la Biblia con respecto a lo que Dios piensa de las dimensiones de un templo, sus características y también la forma de una ciudad, son copia de lo que está allá. Cuando Dios le dijo a Moisés que levantara el tabernáculo, Él le dijo: usted va a levantar el tabernáculo y va a hacer una copia exacta de lo que se le mostró, porque allá en el cielo también hay un santuario. Así que Moisés no se puso a inventar ni los colores de las cortinas, ni las dimensiones, ni la altura de las columnas, ni las telas. Moisés hizo todo conforme a lo que se le mostró. Hizo una copia de lo que hay allá. Años más tarde el rey David dijo: yo vivo en un palacio, pero ¿cómo es posible que Dios viva en medio de nosotros en una carpa? Voy a construirle un santuario al Señor, voy a hacerle una casa al Señor. La Biblia dice que él habló con un profeta y el profeta le dijo: hágale, el Señor está con usted. Pero ese mismo día en que el profeta lo animó, Dios le dijo al profeta: devuélvete y dile a David que él no me va a construir casa, sino que yo voy a ser quien le va a construir casa. A él le voy a dar una dinastía, haciéndole una promesa, diciéndole que de él vendría el Mesías. Y le dice además: y no quiero que me construyas una casa que va a ser de oración, de adoración, de alabanza, de invocación a mi nombre, porque tú has derramado mucha sangre. Será tu hijo quien me la construya. Ahora bien, como Dios amaba tanto a David, Dios sí hizo algo. Y es que le dijo a David: aunque tú no me la vas a construir, te voy a entregar los planos.
Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, la Biblia dice que Dios le entregó los planos a David. Y David los organizó, David los hizo. Y cuando le fue a entregar la tarea a Salomón, su hijo, le dijo: estos son los planos que recibí del Señor. Y estos son los materiales que he recogido durante toda mi vida para que construyas esta casa al Señor. Pero esa casa no era producto de la imaginación humana. Esa casa fue revelada por Dios para que sea igual a la casa que está en el cielo y que hace parte de la patria celestial a la cual usted y yo estamos peregrinando. Pastor, ¿por qué no puedes bajarle cantos a la alabanza? Que toca solamente 2 canciones o 3 mientras hacemos el culto. Uno a la iglesia viene a escuchar la palabra y ya. No es verdad. Los peregrinos cantamos y cantamos mientras llegamos a la patria celestial. Algo que no puede desaparecer de nosotros es la alabanza, pero la alabanza pura, la alabanza verdadera, la alabanza que exalta a Jesucristo, no esta que se está imponiendo, que dice muchas palabras raras, que repite un montón de frases, pero que no exaltan al Señor porque no están naciendo de corazones puros. Hoy estamos invadidos de música cristiana, música. Pero no es alabanza, no es adoración por una cosa. Esa música está saliendo del deseo de vender música para ser reconocido y no de la pureza del corazón que se ha sometido a Dios en humildad para cantarle a Él en privado. Los peregrinos cantaban, se iban felices. Yo me acuerdo que cuando era niño salíamos a un campamento o paseo de la iglesia y cuando nos montábamos a los buses, todos empezábamos a cantar alabanzas a Dios en los buses. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Íbamos para un paseo, pero cantábamos: si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni en las luchas, ni en las pruebas, nadie lo podrá apagar. Ya no sé, manda el fuego, santifícanos, Señor. Y luego decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Cristo. Hermanos, en esos paseos no importaba la piscina. La disfrutábamos cuando llegábamos. No importaba la cancha de fútbol, pero la disfrutábamos. Pero importaba la alabanza al Señor, el regocijo al Señor. El culto no era solamente una reunión de 1 hora. El culto podía durar 3, 4 horas y nadie tenía afán. Todos estábamos regocijados en la presencia del Señor. ¿Por qué cantábamos? ¿Por qué cantamos? Porque somos peregrinos. Porque estamos yendo a la patria celestial. Y entonces, en este Salmo 124, mire lo que cantaban ellos cuando iban de fiesta a Jerusalén. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte. Que lo repita ahora Israel, como deseando decir: por favor, cantemos fuerte, cantemos con júbilo, levante su voz. Y entonces todos decían: si el Señor no hubiera estado de nuestra parte. Mire esto: cuando todo el mundo se levantó contra nosotros. ¿No fue un enemigo? ¿No fueron 2? Cuando aquí se dice todo el mundo, es una expresión literal, real. Todo el mundo se levantó contra nosotros. Pero mire lo que hubiera pasado si el Señor no estuviera de nuestra parte. Mire, primero, nos habrían tragado vivos. Al encenderse su furor contra nosotros, en tu empresa, en tu trabajo, en tu familia, en tu colegio, en tu universidad, en esta sociedad, en este país, la clase política, los delincuentes de este país, los narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, y todos se han levantado. Y si el Señor no hubiera estado de nuestra parte,
nos habrían tragado vivos. Pero además nos habrían inundado las aguas. El lenguaje de aguas en Apocalipsis son las gentes. La Biblia dice que las aguas de las que se habla en Apocalipsis, que el dragón lanzó contra la mujer, que es la iglesia, y contra Israel, que es el pueblo de Dios, es la humanidad. Esta humanidad que quiere ahogar el evangelio, esta humanidad que odia a los evangélicos, aunque algunas veces los respeta, pero los respeta porque el Señor está de nuestra parte. Pero si Él no hubiera estado de nuestra parte, este sistema ya nos habría inundado y como un torrente nos hubiera arrastrado. Y luego dice, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Ahora bien, querida iglesia, Israel es el nombre que recibió Jacob, el patriarca, cuando después de haber peleado con Dios mismo, le suplicó al Señor que lo bendijera. Y la bendición de Dios fue, bien, te voy a cambiar el nombre. Ya no te llamarás más Jacob, que para la gente significa tramposo, engañador. Él no lo era, él no era un tramposo, él no era un engañador. Él era alguien que desde que estaba en el vientre estaba luchando por tener la bendición de Dios. Su hermano lo llamó tramposo y a partir de ese instante lo apodaron el tramposo. ¿Y saben lo que le pasa a alguien cuando recibe un apodo con el cual lo etiquetan? El resto de su vida está caminando con la vergüenza de no darle que hablar a los demás. Cuando alguien dice de ti que eres un mentiroso, entonces tú estás tratando de relacionarte con los demás, bregando que nunca pongan en duda tu palabra. ¿Y sabes qué va a pasar? Todo el tiempo la pondrán en duda. Así que un día Jacob se encuentra con el Señor y le dice, bendíceme, por favor, bendíceme. Un hombre que estaba lleno de dificultades, lleno de complejos. Y la Biblia dice que ese día Dios lo bendijo de la siguiente manera: ya no te llamarás más Jacob, sino que será tu nombre Israel. Producción, ayúdenme acá con el pastor. Este Jacob o Israel luego se convirtió en nación. Y esa nación hasta el día de hoy es el pueblo que ha recibido las promesas de Dios. Querido hermano, ame a Israel, porque Dios ama a Israel. Es cierto que Israel sigue siendo el pueblo de Dios y la desobediencia en la que ellos están es una desobediencia a la que Dios mismo los ha sometido para que ustedes, los gentiles, reciban salvación. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 1 y siguientes. Digo la verdad en Cristo. Y Pablo está diciendo digo la verdad en Cristo porque él no quiere decir no voy a hablar porque esa es mi nacionalidad, no voy a hablar bien de Israel porque yo soy de Israel. Él va a apelar a Cristo y va a decir voy a hablar la verdad en Cristo, es decir, en su presencia, sin mentir, sin engañar, sin el deseo de beneficiar, simplemente decir la verdad. No miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. ¿Diría usted eso de su familia? ¿Desearía yo ser mismo maldecido y estar fuera de Cristo con tal que mis tías y mis tíos se salven? ¿Serías capaz de decir eso con tu conciencia acerca de tus hermanos? Yo creo que aquí más de uno desea que su propia familia crea. Y era tanto el amor de Pablo por su pueblo Israel, que él dice, yo mismo preferiría ser maldecido con tal que ellos se salvaran. Pero él dice,
Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Y va a hablar y dice, el pueblo de Israel. Es decir, ese hombre llamado Jacob que se convirtió en nación, Pablo lo va a llamar ahora el pueblo de Israel. Y dice, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y lo que dijiste, y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas. ¿Cuáles son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob. Y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Y dice, alabado sea por siempre. Y todos decimos, amén. Pero este pueblo, les decía, nació siendo un hombre que vivió el desprecio de su propio padre Isaac. La Biblia dice que Isaac prefería al hermano de Jacob, que se llamaba Esaú. Yo no sé si usted ha vivido con el desprecio de su propio padre. Yo no sé si usted ha vivido con el desprecio de su madre. Algunas veces ni siquiera es necesario el desprecio. Algunas veces es real que hay padres que prefieren a un hijo y no a otro. Pero si se prefiere a uno y no al otro, automáticamente se está despreciando al otro. Jacob nació siendo el no privilegiado de su padre y de alguna manera siendo el despreciado de su padre. Jacob fue un hombre que tuvo que salir huyendo de su propia tierra y de su propio hogar porque su hermano Esaú quería matarlo. Un día Esaú, que era el preferido de su padre, se fue al campo y cuando llegó entonces le dijo a Jacob, tengo fatiga, tengo hambre. Y esas lentejas que preparaste están deliciosas, dame un plato de lentejas. Y Jacob, que deseaba la bendición de Dios, que estaba luchando por ser amado por su propio padre, le dice, te las vendo. ¿Y cuál es el precio? Véndeme tu primogenitura. Y Esaú, que como dicen hebreos, era un inmoral y un profano, dijo, ¿y a mí para qué me sirve la primogenitura? Somos dos. La herencia nos va a tocar por partes iguales, así que ¿para qué me sirve eso? Se la vendo. Entrégueme mi plato de lentejas. Y se comió el plato de lentejas para su propio Dios, como dice Pablo, que era el estómago. Pero un día, ese mismo hermano quería ir a recibir la bendición de Isaac, el papá. Y el papá, que era un hombre mimado, a pesar que era un patriarca, pero era un mimado, escuchó que un hermano mayor de él, medio hermano, había muerto a los 137 años y entonces le dio, usted no ha visto que hay gente así, le da una gripa y moriré. Me estoy muriendo. Y entonces dijo, como estoy cerca de la muerte, voy a darle la bendición a mi hijo Esaú. Posiblemente Isaac ignoraba, que Esaú había vendido esa bendición. Así que le dice, ve al campo, trae un animal, prepáramelo porque quiero comer de tu mano y cuando me lo traigas, quiero bendecirte. Y usted ya conoce la historia. La mamá escuchó eso, Esaú se fue a cazar, entonces la mamá fue y cogió un animalito del rebaño, prepararon las cosas de la carrera, disfrazó a Jacob como si fuera Esaú, luego entonces Jacob entró a darle la comida al papá y le dijo bendíceme y bueno, finalmente Isaac bendijo a Jacob, usted sabe todo eso. Y cuando Esaú se dio cuenta dijo, lo voy a matar. Y entonces la mamá dijo, aquí hay un problema muy serio. Ya Jacob tiene la bendición de su padre, y su hermano lo quiere matar. Así que va y le dice la mamá al papá, mandemos a nuestro hijo donde mi hermano Labán, que se vaya para allá.
Y le dice, porque yo detesto estas mujeres de este territorio, que vaya y consiga esposa allá. Y como el papá no quería tanto a Jacob, entonces dijo, pues mi hija, mandalo, empacarle unas cositas para el camino y mandalo. Tuvo que irse de su propia casa, desplazado de su propio hogar. Pero cuando llegó a ese desplazamiento, se fue a un territorio donde estaba un tío suyo llamado Labán. Y este Labán lo tuvo trabajando durante 20 años, de día y de noche. Jacob se enamoró de una hija de Labán, o sea, una prima. Se llamaba Raquel. Y entonces dice la Biblia que fue y le dijo a su tío, tío, la prima está muy linda. Tío, yo me quiero casar con la prima. Y entonces Labán le dijo, fantástico, ¿qué me da por ella? Trabájeme 7 años. Y la Biblia dice que arrancó a trabajar 7 años sin tenerla, pero como estaba tan enamorado, le pareció que el tiempo había pasado volando. A los 7 años fue y le dijo al tío, tío, ya acabé, entrégueme la muchacha. Listo, el tío hizo una fiesta, esperó que llegara la noche y lo engañó. No le entregó a la muchacha por la que él había trabajado, sino a su hermana mayor llamada Lea. Al otro día entonces Jacob dice, ey, ¿qué pasó? ¿Usted qué está haciendo aquí en mi cama? Y fue y habló con Labán y le dijo, ¿qué pasó? Yo trabajé por la otra y usted me entrega a Lea. Y entonces Labán le dice, amiguito, es que se me olvidó decirle un detalle. En este territorio nunca entregamos a la hija menor si antes no se ha casado la hija mayor. Entonces hagamos una cosa, como usted es tan buen trabajador, ¿por qué no se queda con esta? Ya es suya de todas maneras. Cúmplale una semana de luna de miel. Y en una semana le entrego a la otra, pero eso sí, me trabaja otros 7 años. Y así lo hizo Jacob. Después fueron 6 años más por su salario. Y la Biblia dice que Dios lo enriqueció. Pero durante todos estos 20 años, su suegro, que es su tío, lo sometió a dolor, trabajo forzado, sin claridad en la remuneración, lo sometió a trampa y abuso. Y cuando han pasado 20 años, Jacob hace una seria reflexión. Dios lo ha bendecido, él se ha enriquecido, pero resulta que sus cuñados, que además eran sus primos, empezaron a murmurar y a sembrar discordia. En Génesis capítulo 31, versículos 1 y 2 dice, pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo, Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. Mire esto, no era que se estaba enriqueciendo a costa de Labán, Dios lo había bendecido. Jacob también notó que Labán ya no lo trataba como antes. Así que Jacob, además de todo lo que ha vivido, ahora tiene que lidiar con el daño que se le hace a su reputación y a su buen nombre. Pero va a ocurrir algo. Dios mostrará que todo en la vida de Jacob estaba bajo su cuidado y la Biblia nos señala lo siguiente, versículo 3. Entonces el Señor le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes. Miren esto, que yo estaré contigo. Y este es el punto más importante, la presencia de Dios. Sin duda alguna, cuando estamos cumpliendo esta celebración o estamos llegando a esta celebración de 20 años, para mí ha sido imposible no recordar esta historia de 20 años de arduo trabajo de Jacob. Quiero decirles, querida iglesia, a ustedes que están presentes, a los que están por la señal de televisión, nosotros como familia pastoral, todos estos 20 años los hemos vivido como años de trabajo. Hemos trasnochado, hemos madrugado, hemos predicado, hemos aconsejado, hemos acompañado. Y para no hacer una lista muy larga, simplemente diré, hemos pastoreado. Para muchos de ustedes, íntima devoción iglesia ha sido una experiencia de fe en la que cuando llegaron encontraron todo dispuesto. Una congregación,
unos ministerios, inclusive las cosas materiales que hacen mucho mejor el culto a Dios. Pero tal vez si usted hubiera estado en el primer culto, usted hubiera decidido no quedarse en esta iglesia como pasó con muchos. Cuando esta iglesia empezó, la feligresía de esta iglesia era la familia pastoral. Eugenia, ponte en pie. Adriana, Aurora, Álvaro, Mariana, Estefanía, Luz Beatriz o Sol Beatriz. Esta era la iglesia. Y te pregunto, si hubieras venido a un culto cuando esta era la iglesia, ¿te hubieras quedado en esta iglesia? ¿Te hubieras quedado cuando no había ni un computador, ni una pantalla, ni un micrófono? ¿Te hubieras quedado? Yo le aseguro que usted no se hubiera quedado. Porque normalmente nos dejamos impresionar por las cosas que vemos y no nos dejamos guiar por las cosas que de Dios sentimos. En mi caso personal, para esa época, me abandonaron mis músicos. Yo tenía un grupo musical, estábamos en todas partes tocando. Cuando dijeron vamos a abrir esta iglesia, ellos dijeron, uy no hermano, hasta aquí llegamos. Todos se fueron. Prefirieron quedarse en las comodidades de la iglesia de donde estábamos saliendo y dijeron, empezar, uy no hermano, a mí me gusta la multitud, dijeron algunos. Así que durante años tuve que empezar a formar músicos que en el caso de los que tenemos acá y que ustedes ven cada culto tocando con amor y con devoción, ellos nunca han pisado un conservatorio musical. Ellos fueron formados en esta iglesia y Dios los dotó para que aquí se quedaran y como soldados firmes han estado acá. Experimentamos la soledad, experimentamos el abandono, experimentamos la escasez, estoy hablando de la familia pastoral, experimentamos la enfermedad y experimentamos una vez más lo que significa empezar de cero. Esta familia pastoral siempre ha estado dispuesta a empezar de cero por una razón. La iglesia no es la comodidad de un templo. La iglesia es la reunión de hermanos que tienen el vivo deseo de dar a conocer el Evangelio de Cristo a otros. Esa es la iglesia. Una iglesia no es grande por el número de creyentes que tenga. Una iglesia es grande cuando es capaz de extender sus fronteras para que otros conozcan el mensaje. Y permítame le cuento algunos detalles. Cuando Íntima Devoción nació, la gente que venía al culto no cantaba en el momento de la alabanza, no cantaban. ¿Y por qué no cantaban? Porque ellos venían de una experiencia religiosa que no era cristiana, así que ellos llegaban y les parecía rarísimo. ¿Ves? Estos empezaron cantando. Teníamos solamente un pianito. Has cambiado mi lamento en baile y ellos ahí sentados mirando. Y nosotros decíamos, cantemos con júbilo. Y ellos, ¿júbilo? ¿Quién será júbilo? Vino júbilo. ¿Quién? No. Les enseñamos a cantar, les enseñamos a hacer palmas, les enseñamos a regocijarse en el Señor. En esa época no teníamos un equipo de diáconos. ¿Y saben por qué no había equipo de diáconos en la iglesia? Porque ni siquiera había personas bautizadas.
Así que ¿de dónde iban a salir los diáconos? No había quien pusiera una silla, no había quien sirviera la cena del Señor, no había quien sacudiera el polvo, nadie era bautizado. Un día empezamos a bautizar a estos creyentes y cuando se nos hizo necesario tener un equipo de diáconos y creímos que ya estaban formados para ayudarnos, ocurrió algo. Bastó que nos invitaran a todos como iglesia a celebrar un cumpleaños, unos 15 de una señorita. Nos fuimos todos como iglesia y yo creí que nos íbamos a ir como en el bus del paseo. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? No, esta iglesia no cantaba, los diáconos no cantaban. Pero cuando llegamos a los 15, los diáconos que había armaron el baile, armaron la rumba, servían el licor. Y nosotros dijimos, mañana hay culto, hoy es sábado y estos están de rumba. Esto no es lo que estamos predicando. Fue tan decepcionante por una razón. No eran diáconos llenos del Espíritu Santo ni de sabiduría como se exige en Hechos capítulo 6. Mire lo que dice Hechos capítulo 6 versículo 3. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación llenos del Espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Y a esos hombres los llamaron diáconos. Así que fue volver a empezar. Discipularlos, decirles hermanos, eso no está bien, no hace parte del testimonio cristiano. El apóstol Pedro dice que no andemos en borracheras, que no andemos en fiestas, que no andemos en rumbas. Y algunos dijeron, bueno, está bien, y más o menos intentaron. Pero como si esto fuera poco, es decir, trabajar para darle forma al pueblo de Dios, estos 20 años también han sido años en los que hemos experimentado ataques, persecución, chismes, enfrentar nuestros propios errores como familia pastoral. Hemos tenido que experimentar que nos roben, hemos tenido que experimentar ir de un lugar a otro, hemos tenido que experimentar ser traicionados, hemos tenido que experimentar ser engañados y escuchar que se mienta de nosotros. Pero hay algo más que hemos experimentado. En estos 20 años, Dios ha estado con nosotros. Así que el versículo 6 de ese Salmo 124, después de narrar todos los ataques y todas las dificultades, va a abrir su boca el salmista para traer una gran alabanza. Y esa gran alabanza es, bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves hemos escapado de la trampa del cazador, la trampa se rompió y nosotros escapamos. Ahora bien, ¿qué expectativas tenemos en estos 20 años? Y le abriré mi corazón para decirle qué deseo, qué expectativa tengo ahora que hemos llegado a 20 años. En primer lugar, ser una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Eso hemos sido durante estos 20 años. Pero mi expectativa es que seamos esto siempre. En segundo lugar, mi expectativa es que Dios toque la vida de muchos servidores que están en medio de nosotros, pero están dormidos, están concentrados en sus propias cosas y no en las cosas de Dios. Les interesa mucho su trabajo, les interesa mucho sus programaciones, les interesa mucho su futuro, les interesa mucho lo que ocurrirá con ellos en un año, en 15 días, en un mes. Y dicen querer servir a Dios, pero no están concentrados en las cosas de Dios.
Dios los está llamando, Dios está tocando sus corazones, pero ellos están dormidos. ¿Y sabe dónde están? Aquí en la iglesia. Hemos recibido llamadas de gente de afuera que nos dice: queremos ir a íntima devoción, contrátennos, queremos hacer un trabajo con ustedes allá. Y nosotros decimos: no, porque Dios está llamando a servidores que están en esta iglesia. Dios les está invitando al sacrificio de sus cosas. Dios les está invitando a renunciar a cosas para que ustedes saquen tiempo para las cosas de Dios. Dios ha bendecido a esta iglesia tremendamente, pero esta iglesia y muchos de sus servidores están durmiendo encima de las bendiciones de Dios, porque les interesan las bendiciones de Dios, pero no les interesa la obra de Dios. En tercer lugar, mi expectativa es que íntima devoción permanezca y sea santa hasta que el Señor nos arrebate. Y voy a explicar esto de una manera muy sencilla. Hace poco en los Estados Unidos una iglesia cumplió 175 años. Pero el día de la celebración de esos 175 años, la comunidad LGBTI hizo el culto. Los drag queens le dieron la clase a los niños dentro del templo. Hermanos, si íntima devoción no ha de permanecer siendo santa mientras espera al Señor, es mejor que el Señor la desaparezca. Mi deseo es que esta iglesia sea santa. Que en esta iglesia no nos acostumbremos a que la fornicación, a que el adulterio, a que la homosexualidad, a que las drogas sean cosa normal. En esta iglesia no nos podemos acostumbrar a que el mundo dicte los valores como ellos los piensan y nosotros digamos que son correctos. Ustedes se han dado cuenta que este templo no es lindo. Este templo es feo, muy feo. Pero la Biblia dice que lo que hace lindo un templo es la santidad. La santidad es el adorno de tu casa, dice la palabra de Dios. Cuando la gente ha llegado a este templo dice: ¡wow! ¡Qué templo tan lindo! No es lindo, es la santidad que adorna esta casa, porque cuando la santidad está en esta casa, Dios está en esta casa. Pero la cuarta cosa que tengo como expectativa en estos 20 años es una bendición especial de Dios. Una bendición que traiga un derramamiento del Espíritu Santo. Una bendición en la que por fin cada uno de nosotros sea renovado en la actitud de su mente. Una bendición que haga que esta iglesia salte de la persecución a la gloria. Una bendición que haga que Dios mismo descienda, imponga su mano y nos dé un nombre nuevo, porque su presencia está en este lugar. En Génesis capítulo 32, versículo 23 dice: una vez que lo habían cruzado el vado de Jaboc, Jacob hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, y ese hombre es Dios, ese hombre es Cristo mismo, lo tocó en la coyuntura de la cadera, ¡tac! Y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, Jacob, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Piensen esto: han peleado toda la noche,
Dios dice, está amaneciendo y no lo he vencido, lo hiere, ¡tac! Jacob cae, pero se aferra a ese hombre. Y el hombre le dice, suéltame, está amaneciendo, Jacob, suéltame. Y Jacob le dice, no, no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y dice, y en ese mismo lugar lo bendijo. Lo bendijo fue que puso sus manos e hizo una declaración verbal donde lo empoderó a él y a sus generaciones. Versículo 30, para que sepamos quién era el hombre. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. ¿Quién lo bendijo? Dios. ¿Con quién estaba peleando? Con Dios. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba rengueando. Por esta razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Esa es la bendición de Dios que tengo como expectativa en estos 20 años. ¿Sabe algo? Jacob no recibió esta bendición en el año 1 de trabajo, ni en el año 7, ni en el 14. Esta bendición ocurrió en el año 20, desde que llegó y estuvo junto a Labán. Estoy esperando una bendición de Dios para íntima devoción. Y termino diciendo lo siguiente. Si cuando no se sabía el nombre de Dios, porque aquí no se sabía el nombre de Dios, Jacob fue bendecido y su bendición fue llamarse Israel, ¿cuánto más ahora no seremos bendecidos que conocemos el nombre de Jesús el Señor? Así que sé que no estoy equivocado al esperar esta bendición, porque el Salmo 124 termina diciendo, nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Deseo que usted tenga estas mismas expectativas y que usted esté presente ahora que nos disponemos a la bendición de Dios después de 20 años. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús el Señor. Te doy gracias por tu ayuda. Te doy gracias por estos 20 años, Señor. Gracias, Señor. Si el Señor no hubiera estado en nuestra parte, que lo diga ahora íntima devoción, si el Señor no hubiera estado en nuestra parte, nos habrían tragado vivos. Si el Señor no hubiera estado en nuestra parte, cuando todo el mundo se levantó contra nosotros,
nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Diga fuerte conmigo, nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.